te presentamos Buenas Noticias, un espacio para compartir los logros de nuestra sociedad. Y bien, fundador de 3 museos, profesor por más de 60 años, y lo entrevistaste, Carla. Muy buenos días. Muy buenos días, Priscila, Luis Alberto. Pues yo encantada de entrevistar al profesor Lombardo Ríos, porque pues al ser de Navojoa sé lo que el legado, ¿no?, del maestro, su trayectoria. Él fue maestro por 62 años en Navojoa. Él empezó a dar clases a los 17 años en Invasión Las Cortinas en Ciudad Obregón en 1961, y pues es un día que lo dejó marcado al profesor Lombardo, ya que pues a él le gustaba la docencia. Y cuando empezaba la Invasión Las Cortinas, los maestros que estaban empezando esta escuela primaria le pidieron al profesor Lombardo que si podía darle clases porque había terminado la secundaria, ¿no? Para esa época, pues, haber terminado la secundaria lo consideraban como un logro, y pues le pidieron al profesor que impartiera clases. Después de ahí ya estudió para ser maestro, y fue así como por 62 años se dedicó a impartir clases hasta que se jubiló el pasado mes de octubre en el Cobach plantel Navojoa. Y a la par de su carrera docente, pues el maestro también se dedicó a la etnografía, paleontología y arqueología en el sur del estado de Sonora, y ha logrado fundar 3 museos: UTESO, el Museo Regional del Mayo, y el Ecomuseo del sitio Tehuelibampo, que pues todos los detalles de cada uno de estos museos se encuentran ahí en la nota en el portal de Proyecto Puente. Y el primer museo que él abrió fue hace 27 años, el pasado 21 de febrero cumplió 27 años el primer museo, que se encuentra en el patio de su casa. Y el profesor Lombardo nos comenta que este primer museo lo abrió porque ya tenían varias exploraciones arqueológicas y que habían recuperado algunos artefactos, pinturas rupestres que tenían en remodelación y necesitaban un lugar para exhibirlo, pero en ese momento en Navojoa, en la década de los 90, no había ningún museo, únicamente un centro cultural. Entonces de ahí surgió la necesidad de hacer un museo, pero como no tenía la posibilidad de comprar un espacio para habilitarlo como museo, decidió hacerlo en el patio de su casa, y es así como en 1997 se abrió el primer museo de Navojoa, UTESO. En 1967. En 1997. Perdón, 97. Ajá, 97. Y 3, ¿no? Qué buena historia. Así es. Y ahí estuviste, wow. Así es de verdad un museo interactivo que los niños pues se quedan fascinados, porque es entrar a 12 cuevas, algunas que están en la región del Mayo, en la Sierra, y otras de otras partes del mundo, que el maestro ha tenido la oportunidad de estar y las ha replicado en el patio de su casa. Escuchemos por favor cómo fue su acercamiento con todo este tipo de hallazgos y de cuevas. Mi afición por la arqueología y la paleontología y la etnografía nunca estuvo lejos de mí. Desde pequeño acompañaba a mi papá, era comerciante de la montaña, de la Sierra Alta de Sonora, y a veces me iba con él y nos metíamos a cuevas, a abrigos rocosos, y veía en algunos de esos espacios veía pinturas, y le preguntaba a mi papá que si quién había hecho esas pinturas, y ahí empezó mi primera inspiración por el arte rupestre. Él me decía, si esas piedras nos hablaran, nos contarían la historia del pueblo que las pintó. Eso nunca se me olvidó. Y tal como lo escuchamos del profesor Lombardo, pues él vivía, bueno, le tocó resguardarse en algunas cuevas, y fue de ahí de donde surgió toda esta idea y el amor
por la arqueología, la paleontología y la etnografía. Años más tarde encontraron la antigua estación del ferrocarril de Navojoa, que se utilizaba en época revolucionaria, y se abrió ahí el segundo museo de Navojoa en el año 2002, es el Museo Regional del Mayo, que lleva por nombre Lombardo Ríos Ramírez, el nombre del profesor, por toda su trayectoria, y un año después se fundó el tercer museo de Navojoa, que se encuentra a 33 kilómetros de la ciudad al noreste, es en el sitio arqueológico de Tehuelibampo, y este es un museo ecoturístico que está a un costado del río Mayo, y las personas pueden, para llegar, pues pasan por el río, lo atraviesan en una lanchita, hay también como un tipo de maderitas para que puedan por ahí atravesar también pues sin mojarse, o quien quiera pues adentrarse por el río también lo puede hacer. Entonces pues estos 3 museos han sido fundados por el maestro Lombardo, y sin duda pues ha sido un hombre que ha dejado una huella indeleble en el sur del estado de Sonora, donde pues es muy reconocido, pero también a nivel estatal y nacional. Ha escrito 13 libros el maestro, y pues sus hijos también lo apoyan hasta la fecha en todo este andar, tanto en los museos de Navojoa y al momento de escribir sus libros. Qué buena historia, Carla. Ahí está en proyectopuente.com.mx. Nos corregimos, nosotros habíamos puesto que tenía 60 años, ¿no? Tiene 62 años en esto, ¿no? Así es. ¿Él tiene cuántos? 78 años de edad. 78 años. Y dices que se acaba de jubilar recientemente. Así es, apenas en septiembre del año pasado se jubiló del Cobach Navojoa, que fue el último plantel donde él estuvo dando clases, pero dio clases a niños de primaria, secundaria, preparatoria y hasta pues universitarios. Pues ahí está la información, Carla, muy buena, la verdad, tú anduviste por allá, y el legado, fundador de 3 museos, profesor por más de 60 años y escritor de 13 libros. La buena noticia, le vamos a estar dando buena noticia. Es muy querido, me imagino, ya en Sí, bastante, pues le dio clases a muchísimas personas. A mi mamá le dio clases en la secundaria, muchos amigos míos todavía en la preparatoria. Entonces, no, a mí no. Su hija me dio clases a mí Wow. de historia, pero sí, es bastante querido y reconocido también. Enhorabuena por el legado. Gracias, Carla. Buen Muy día. buena historia. Está en proyectopuente.com.mx, y el despliegue ahorita lo vamos